Compareixença de la senyora Patricia López. Tiene usted la palabra. Vale. Muchísimas gracias por convocarnos hoy, diputados y diputadas, para hablar de lo que denominamos Operación Cataluña, que para mí no es más que un nombre producto del marketing periodístico. Yo comencé en esto con el caso del pequeño Nicolás y personalmente ahora mismo lo puedo denominar la Operación Cloacas del Estado. Yo a lo largo de mi carrera siempre me he dedicado a estar muy cerca del periodismo de sucesos y conozco bien a los investigadores que analizan las pruebas científicamente y también a los que indagan, dándoles igual quién sea el asesino y la víctima, porque cumplen el mandato del Estado de Derecho: investigar al margen de cuál sea nuestro sexo, nuestra raza, nuestra religión, nuestra posición social y nuestra ideología. Este método científico tiene que cumplir con protocolos internacionales que se estipulan. En ellos se recoge desde cómo se recogen unas pruebas hasta cómo se analizan, hasta cómo deben presentarse delante de un juez, que es quien salvaguarda que el Estado de Derecho se cumpla. Esas leyes recogen, en concreto, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que los agentes encubiertos y las empresas que se utilizan para determinadas investigaciones siempre tienen que estar bajo la tutela judicial, con la Fiscalía informada. Es evidente, por tanto, que estos agentes no pueden actuar al margen de la ley, ni utilizar su condición de policía para hacer trabajos extraoficiales y muchísimo menos lucrarse con ellos. Con esta visión de investigación científica y el escrupuloso respeto a nuestra normativa jurídica, me acerqué al caso del pequeño Nicolás en octubre de 2014. Y cuando todos ustedes, me incluyo, nos pasábamos WhatsApp y memes riéndonos de un pillo, ese mismo mes de octubre de 2014 se realizaron 3 grabaciones ilegales en España. 2 al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la sede ministerial, junto con el exdirector de la Oficina Antifraude, Daniel de Alfonso, y una más a los agentes de Asuntos Internos, en la sede de Asuntos Internos, junto con los agentes del CNI que habían denunciado al pequeño Nicolás por usurpación de funciones públicas, denuncia que llegó a la Secretaría de Estado de Interior. Todas las grabaciones, si ustedes se dan cuenta, se produjeron en sedes oficiales. El 2 y el 16 de octubre de 2014, a Díaz se le graba en su despacho del Ministerio del Interior. Y el 20 de octubre, a Asuntos Internos y al CNI, en la sede de Asuntos Internos, que, les explico, es un edificio cualquiera de Madrid. No tiene ninguna bandera, ningún escudo ni ningún logotipo que le identifique. Es decir, es una sede secreta. De las 3 reuniones, solamente hay una persona que tuviera conocimiento: el exdirector adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, que ocupó el cargo de 2012 a 2016. Y este dato es muy importante. La cronología siempre es importante, porque él es el que daba las órdenes a los comisarios principales y a los subordinados. Y él, cualquier actuación ilegal de la que hubiera tenido conocimiento, podría haber sancionado en su momento debido a esos responsables policiales, pero nunca lo hizo. A lo mejor es porque era el jefe y él daba las órdenes. El señor Eugenio Pino es además la única persona que ha dicho en una entrevista públicamente que las grabaciones al ministro y al director de la Oficina Antifraude, Fernández Díaz, son legales y que él tenía conocimiento de ellas. También que estas nunca pasaron por las manos de sus subordinados, el comisario José Manuel Villarejo y el comisario Marcelino Martín Blas. Público entregó a la Fiscalía General del Estado, que dirigía en funciones Consuelo Madrigal, esas grabaciones para que se analizaran por los servicios de criminalística de la Guardia Civil o por la Policía Científica y se investigaran en su totalidad. En ese momento, el ministro clamaba que la grabación era ilegal. Hace un mes, en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Investigación, volvió a repetir exactamente lo mismo y que él era la víctima. Ahí tenía la obligación de decir verdad. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado, que dirige el fiscal José Manuel Maza, sin visos de dimitir, no ha abierto ninguna diligencia ante una denuncia de un ministro en sede parlamentaria.
Es más, los representantes de algunos de los partidos que aquí se encuentran, como PSOE, PSC, PP y Ciudadanos, se han opuesto en el Congreso de los Diputados a que acuda a declarar la única persona que ha reconocido públicamente que tiene conocimiento de cómo se produjeron esas grabaciones y quién las guardaba, el comisario Eugenio Pino. A mí y a muchos ciudadanos esto nos produce inseguridad. El ministro ha denunciado ser víctima y yo le creo. Fue víctima de un delito, de una grabación ilegal, que creo que además de un atentado personal al señor Jorge Fernández Díaz, es un ataque a la seguridad nacional, porque es el ministerio de todos los españoles. Y creo que si el Estado de Derecho y sus representantes políticos no han sido capaces de abrir todavía una sola diligencia para investigar esto, los ciudadanos no podemos esperar nada de que nadie nos haga caso con nuestras demandas. En cualquier país democrático con gobierno de izquierda o de derechas se abriría una investigación en los tribunales, menos en España. El ministro ha denunciado también chantaje, que alguien sacó esas grabaciones en el momento adecuado para dañarle en las elecciones del 26J. Sigamos las pistas y planteemos una hipótesis. Alguien sabía que el ministro se iba a reunir con Daniel de Alfonso en la sede del Ministerio del Interior a una hora determinada, un día determinado, para hablar de cuestiones que estaban fuera del marco judicial, enfocadas a dañar la consulta del 9N y a determinados dirigentes catalanes. Es decir, Fernández Díaz iba a conspirar con Daniel de Alfonso contra el independentismo, porque, como se escucha en las grabaciones, la corrupción les daba lo mismo. Querían poner en sustitución del señor Artur Mas al señor Gemma Gordó, presunto cerebro del 3% en estos momentos. Solo si el ministro estaba haciendo algo que bordeaba la ley, se le podía extorsionar. Si todo fuera legal, si no tuviera importancia, nadie tendría interés en grabarlo. Pero claro, si no se analizan las grabaciones en su integridad para saber quién grabó, difícilmente se podrá saber cuándo miente Fernández Díaz, si cuando dice que fue grabado ilegalmente o cuando dice que no estaba conspirando. También podríamos saber si el señor ministro, el que preparaba operaciones al margen de los jueces contra soberanistas o Podemos, por ejemplo, y se las encomendaba a un grupo de policías de su confianza, a la Brigada Política, encabezada por Eugenio Pino, fue grabado por ese mismo hombre al que nombró jefe de la cloaca, que organizó la reunión con Daniel de Alfonso, cuyo jefe de gabinete, el inspector José Ángel Fuentes Grago, premiado con una embajada en Holanda y con un suplemento salarial de 10.000 euros, introdujo a Daniel de Alfonso en el Ministerio del Interior sin que quedara registrado ni pasara por los arcos de seguridad. Porque hay otro dato importante que además vendría a ratificar la teoría de Fernández Díaz. Y es que las grabaciones llegaron a público a la vez que el destituido jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, entregaba al Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, que investigaba la grabación ilegal a agentes del CNI de Asuntos Internos, que investiga, un informe para que se imputara e incluso se detuviera a la cúpula policial de Fernández Díaz, al comisario Eugenio Pino, a su jefe de gabinete Fuentes Gagos, al comisario José Manuel Vallarejo y al comisario Enrique García Castaño. Todos ellos relacionados, según los informes de la causa del pequeño Nicolás, que investigan el mes de octubre de 2014, el mismo mes en que se grabó el ministro, han hecho operaciones ilegales, entre otras la denominada Operación Cataluña, con la utilización de identidades ficticias sin supervisión judicial, ganando dinero con empresas privadas que supuestamente se ponen al servicio del Estado sin control alguno, con el pago de fondos reservados y con la manipulación o falsificación de documentos oficiales que se filtran a determinados periodistas para que creen titulares escandalosos que después no cuajan en ningún juzgado. Pero, sin embargo, la Fiscalía, tras 2 años de investigación de la grabación ilegal al CNI Asuntos Internos, quiso cerrar la investigación, algo que no consiguió gracias a acusaciones populares como Podemos o la Asociación de Policía Municipal de Madrid. Claro, si la conclusión de 2 años de investigación sobre quién grabó al CNI Asuntos Internos para frenar el caso de un veinteañero presunto estafador del que todos nos reíamos es que la cúpula policial está detrás, quizá a la Fiscalía no le interese abrir el melón de quién grabó al ministro. Estos mismos miembros de lo que yo creo es la cloaca policial
están también directamente relacionados con 2 chantajes cometidos contra las altas instituciones del Estado, el Centro Nacional de Inteligencia y la Casa Real, desde que en octubre de 2014 se desató el caso del pequeño Nicolás. Yo grabé a uno de estos comisarios principales de la Comisaría General de Información, Enrique García Castaño, contándome que el comisario José Manuel Villarejo y 2 supuestos periodistas de investigación, Eduardo Inda y Manuel Cerdán, estaban chantajeando a la Casa Real y al CNI con hacer públicos escándalos del rey emérito, como así se hizo, para que no se les llamase a declarar en ninguna de las causas detrás de las que están involucrados. El comisario Enrique García Castaño llamó al comisario Jerónimo Pino y puso en manos libres. García Castaño le preguntó si lo que yo le estaba preguntando era cierto, que se había reunido con un agente del CNI para decirle, con un coronel exactamente, para decirle que si se le llamaba a declarar en la causa del pequeño Nicolás, verían las consecuencias. Y el comisario Pino, audio publicado en público, afirmó tajantemente que sí, que se lo había transmitido, que como le volvieran a llamar a declarar en el caso del pequeño Nicolás, contaría lo que no había contado. Es decir, confirmó que había cometido falso testimonio en sede judicial, el número 2 de la policía. A los pocos días, otro de los periodistas que colabora habitualmente con esta cloaca policial, Esteban Urriestieta, publicaba unas declaraciones oficiales del CNI, oficiales, entre comillas. El CNI asegura, cuando al CNI se le echa un órdago, siempre dice quiero. Y o el Estado acaba con el comisario Villarejo o Villarejo acaba con el Estado de Derecho. La Fiscalía a día de hoy, y a pesar de los audios y de los documentos oficiales, no ha abierto diligencias, igual que con el caso del ministro. Que no se investiguen delitos contra las altas instituciones del Estado, a mí ya más que inseguridad, lo que me produce es miedo. ¿Cómo se va a investigar la Operación Cataluña, el falso informe contra Podemos o las denuncias de la doctora Elisa Pinto, que acusa a esa misma mafia de obstruir la justicia y, en concreto, al comisario Villarejo de apuñalarla después de haber sido contratado por el exconsejero de OHL, Javier López Madrid, para que acallara las denuncias que ella estaba poniendo por acoso y amenazas, el cual contrató a este comisario, como el propio López Madrid declaró en sede judicial? Es curioso, el señor López Madrid está imputado en los casos Lezo y Púnica, que investiga la Guardia Civil y no la policía. ¿Cómo se va a investigar todo lo que nos interesa a los ciudadanos o si hay una brigada política en contra de los oponentes políticos? No se va a investigar como debería hacerse en un Estado de Derecho, y eso ya comienza a dar terror. Si le quieren poner una fecha reciente de inicio a la Operación Cataluña, háganlo en el año 2010, cuando José Zaragoza del PSC y Alicia Sánchez Camacho, del PP, junto con el jefe de gabinete de Mariano Rajoy, Jorge Moragas, convocan en la Camarga a la examante de Jordi Pujol, Ferrusola, para que cuente toda la corrupción que presuntamente ella vivió en los viajes con él. Salieron de comer de la Camarga. ¿Alguien puso una denuncia en los juzgados? No. Se guardó la grabación en un cajón y en la agencia de detectives Método 3, hasta que en 2012 Fernández Díaz y su policía se acordaron de que existía. Díaz sustituyó a Alfredo Pérez Rubalcaba en Interior. En esa etapa, en la de Rubalcaba, los comisarios Pino y Villarejo ya eran personal de confianza de la cúpula policial. Y el comisario García Castaño estaba en la Comisaría General de Información. Es decir, en la época de Rubalcaba, la cloaca estaba viva. Esa grabación había que legalizarla, la de la Camarga, o blanquear esa información. Claro, es ridículo decir que políticos que en teoría luchan contra la corrupción han guardado hechos relevantes sobre la corrupción en un cajón hasta que les ha interesado. Ahí, el señor Villarejo, para blanquear esa información, se hace pasar por el abogado y agente del CNI, Manuel Villar, para ver a Javier de la Rosa y le ofrece los servicios, manipular sus procesos judiciales e incluso trabajo en sus empresas. Y a Victoria Álvarez se le presenta como Javier Hidalgo, periodista del Mundo y agente del CNI. Sin control judicial ninguna de estas identidades y utilizando sus empresas, una de ellas Stuart & Mackenzie,
que forma parte de una red con la que el policía y sus socios han blanqueado presuntamente 25 millones de euros, según un informe que se guarda en la Fiscalía desde hace un año. Estos testimonios que obtuvo Villarejo, al igual que el pantallazo que le otorgó el señor presuntamente Ramón Cierco cuando le fue a visitar a la sede de la banca privada de Andorra, dieron origen al conocido informe Pujol, que a priori no reconocía ni siquiera el Ministerio del Interior como suyo. La operación se encomendó al comisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, quien dejó reflejado en este informe la ilegalidad del supuesto documento sobre los Pujol. Es decir, fue la primera persona en denunciar la Operación Cataluña. Sin embargo, no se investigó y los periodistas Eduardo Inda y Esteban Urriestieta lo publicaron. Ahora han visto ustedes los logos, la firma, todas las características del documento, los sellos. Esto es una comunicación interna de la policía. Como el señor secretario de Estado de Interior, Nieto, declaró en sede parlamentaria en el Congreso de los Diputados hace poco, las comunicaciones con otros órganos oficiales se hacen mediante oficio, como esto, oficio. Esto está entregado por la policía al Congreso de los Diputados, a la Comisión de Investigación. Y también este documento, que supuestamente es la denuncia oficial de la UDEF enviada al Tribunal de Cuentas sobre el informe de Podemos, conocido como informe PISA. Podemos jugar a las 7 diferencias si quieren, pero creo que son obvias. Me preocupa que la policía sea capaz, un pelín, pero poco, la policía sea capaz de enviar, o sea, cuando un documento oficial no cumple los protocolos internacionales para ser un documento oficial, es un documento oficial, es un poco una paradoja, de hecho, pero en esas estamos. Pues no lo vamos a saber si la policía es capaz de mandar documentos no oficiales como si fueran oficiales a alguna sede parlamentaria, porque la Fiscalía tampoco lo va a investigar a pesar de ser un pilar fundamental de la democracia y del Estado de Derecho. Y menos ahora. En ese informe que antes mencionaba, que guarda la Fiscalía y que señala el señor Villarejo como el presunto blanqueador de 25 millones de euros, informe que encarga el propio comisario Eugenio Pino y que la Fiscalía guarda en el cajón, se menciona un socio fundamental, el policía en segunda actividad Antonio Jiménez Raso, que fue encarcelado y después absuelto en una operación de narcotráfico en el puerto de Barcelona. Según ese informe, Jiménez Raso y Villarejo tienen una empresa de seguridad privada que, como averiguó un diario catalán, realizó barridos en busca de micrófonos, tanto en el despacho de Daniel de Alfonso como en su vehículo, un año antes, en 2013, un año antes de que Daniel de Alfonso cruzara la sede del Ministerio del Interior. También entra en este conglomerado de empresas de presunto blanqueo de capitales la sociedad Escola Juris, denunciada por el exfiscal Carlos Jiménez Villarejo, que ya denunció hace décadas el tema de los Pujol y de la que han cobrado durante años el actual fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y el actual fiscal anticorrupción, Manuel Mois. Y ahora yo le hago una pregunta a todos ustedes. ¿Creen que esto se merece investigar en los tribunales? Ya. Muchas gracias, Patricia. Te has pasado un